Siempre se habla de cómo se deben repartir los impuestos, la parte tributaria en la Argentina. ¿Cuál debería ser el mejor esquema de coparticipación federal? Vamos a hablar con alguien que escribió un libro sumamente interesante. eh, Como investigador del CONICET en el 2012, que en el 2015 fue declarado de interés legislativo por el Senado de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con Fabián Medina, economista. Fabi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchos galones y muchos galardones por mucho trabajo e investigación, pero ¿qué se debería hacer, Fabi? Un día te lo preguntaba en privado, te lo pregunté después una vez al aire. Hay mucho ida y vuelta sobre cuánto tributa algo, a dónde va lo que tributa ese impuesto, cómo se debe coparticipar, si es la misma coparticipación hace 20 años que ahora. Contame un poco de qué trata el libro. A ver, el libro trata en sí mismo de lo que es el sistema, la segunda edición, que es la del Senado de la provincia, Ujú. trata de todo el sistema económico y todo el sistema tributario. La coparticipación es un subsistema dentro del sistema tributario. El tema es el siguiente: ¿cómo llegamos de 40 impuestos, de los cuales nacionales, ¿no? De Sí. los cuales 7 impuestos recaudan el 90%, y tenés 33 impuestos que recaudan 10. O sea, a ver, vamos a decirlo fácil. Son 33 impuestos que te suman burocracia y no se reflejan en la sociedad. Entonces, la gente obviamente se siente muy abrumada por el tema impositivo, y alguna cosa es lo que dicen los libros, la teoría, y otra cosa es llevarlo a la realidad. El libro está basado en su momento en la teoría. Ahora lo podríamos actualizar a la realidad, porque impuestos que quedan son ganancias, bienes personales como testigo de ganancias, queda directamente IVA, porque te necesitas Ujú. impuesto al consumo general, internos por impuesto al consumo selectivo, seguridad social, sea autónomos o empleadores, y después tener el impuesto al cheque, mal llamado impuesto al cheque, débitos y créditos bancarios, pero reducido a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque el impuesto al cheque lo que te refleja es la actividad económica real en la calle. El 1.2 entre el débito y el crédito que te des cuenta es una enormidad. Cuando yo hablo de la mínima expresión, significa tomarlo en 0,2% del total de la operación. 0,1, O sea, 0,1, 0,2, 0,2. no, 0,101. 0,101. Y que, y que el 0,1 de crédito sea tomable en su totalidad contra IVA o contra ganancias, ¿sí? O Bien, sea, un a impuesto que ver, pueda aplicar. ¿qué queda aplicar en la totalidad del crédito, o sea, el 50% del impuesto, contra un impuesto real? ¿Qué es lo que quiere hacer esto? Se sigue marcando la actividad económica total, y después vos verificás lo que es la actividad económica no registrada, en negro, no les gusta decir a los muchachos legisladores, digámosle no registrada, para saber cómo corregir ese faltante. Bienes personales es un impuesto que lo tenés que hacer porque te sirve de testigo de impuesto a las ganancias. No lo podés eliminar, ni siquiera reducir del 0,5, es una locura. Pasás a de financiación. Y el tema, lo que sí tenés, es que generar diferencia entre lo que es adentro y afuera del país. Como nosotros tenemos el concepto de renta mundial, el contribuyente, o sea, el que declara el impuesto, tiene que declarar la totalidad de las operaciones y de los bienes en el mundo. Podrás descontar lo que pagás afuera, pero tenés que tomar la totalidad acá. En cuanto a ganancias, te marca así una ganancia de 25% a empresas, y la ganancia a bienes, personas físicas, personas humanas que lo llaman ahora, para eliminar altas. Viste que existe el impuesto a las altas rentas. Sí. El impuesto a las altas rentas es un 2% adicional a partir de $1 millón equivalente.
Lo que vos podrías hacer es poner 35, que es la última alícuota, y pasando en 900, en 1.000.000, equivalente a 1.100.000, ponés 36. Listo. Y cubriste altas rentas y lo dejás afuera. No es confiscatorio porque vos tomás parte de la ganancia, no tomás parte del patrimonio. Entonces, el IVA, en la primera etapa, lo que tenés que afectar es la devolución. Devolución de IVA, porque cuando vos lo reducís, cuando vos bajás del porcentaje de IVA, lo que termina generando es que nadie lo baja, no bajan los precios. Lo vimos históricamente, la otra vez lo hablamos. 2002, 2019, sacaron el IVA, lo redujeron y nadie bajó los precios. Ahora, Entonces claro, lo que vamos, tenés que hacer es devolverle el IVA al consumidor final, a todo el monotributo, el responsable inscripto, no hace falta devolvérselo porque lo toma a favor el crédito, ¿sí? ¿cómo compenso, Fabi, la caída de estos impuestos que de alguna manera bajo el impuesto al cheque de 1,2 a 2, o sea, bajo un punto de recaudación? ¿Cuánto afectaría la recaudación total o dónde la recuperaría? Porque mucho se habla, No, ¿no? De bajo impuesto, pero ¿dónde lo recupero? la realidad marca que vos tenés un mecanismo que está autorizado por la Constitución, que son los adelantos del Tesoro Nacional, ¿sí? Vos tenés que hacer esto cuando estás en el fondo de todo y empezás a subir. Porque cuando llega a los 4 meses de que empezaste, entre 4 y 6 meses, te empieza a recuperar la recaudación por mayor cantidad de operaciones. Los adelantos del Tesoro Nacional los tenés que afectar para asegurar el monto del momento en el cual empezás a aplicar y lo dejás plano, ¿sí? Para que no afecten no tengan pérdida, pero no es que los afectás y se los regalás la plata. A ver, entendamos, vos vas a tener 3 momentos cuando haces esto. Ujú. 50, los primeros 6 meses de baja de recaudación, los segundos 6 meses de estabilización y los terceros 6 meses, o sea, el tercer semestre, cuando la recaudación empieza a crecer en demasía. En el primer semestre, los adelantos del Tesoro son para nivelar la situación de las provincias, para que nadie pierda. El segundo ya se equilibraron y a partir del año siguiente las provincias te empiezan a devolver con el excedente de la recaudación. O sea que por 1 año y medio las provincias van a tener un monto fijo asegurado. Después van a crecer en nivel exponencial porque la actividad económica va a despegar. Ahí viene el tema de la coparticipación, Claro, porque recién ¿cuánto? ahí. Y de los 33 impuestos que quedan, ¿qué provincia es la más afectada, la que te va a decir, bueno, sí, está bien, recauda poco a nivel nacional, pero prácticamente es todo mío? ¿Qué pasa con las regalías, por ejemplo? ¿Dónde No, 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 juegan? no, no. Las regalías es otra cosa, no son impuestos. Las regalías son por operaciones que hace el Estado Nacional con recursos propios de una provincia, llámese las regalías petroleras en Claro, Santa Cruz, Neuquén, o la parte de minerales desde lo que es la zona del noroeste, llámese La Rioja, Catamarca, o inclusive la exportación de economías regionales. Pero eso va por fuera, eso no se incluye en coparticipación ni en impuestos. bien. El, Ahora, el tema es, la ahora caída, vamos a la coparticipación. La caída dale. de recaudación la recuperás con los adelantos del Tesoro los primeros 6 meses, nada más. Está bien, El único que... pero vos en la recaudación tenés que asistir a un montón de situaciones. Con la caída de la Sí, recaudación, vos sacás del tesoro y lo pasás como si estuvieras cobrando realmente ese impuesto, para nivelarlo. obviamente, para nivelar el resto de las provincias. El tema es el siguiente, la coparticipación, la última ley de coparticipación, la 23.588, es del año 1988, por la cual Alejandro Armendáriz le cedió a Raúl Alfonsín 7 puntos de coparticipación de impuestos de provincia de Buenos Aires a la nación. No es que lo sacó Cafiero,
ese trabajo se hizo en 1987. Con la Constitución de 1994, la coparticipación se incluye dentro de la Constitución Nacional y es obligatoria. Lo que pasa que del 94 hoy no se hizo nada. Nada. Tenés que modificarla y tuviste tres crisis impresionantemente inflacionarias. La coparticipación siempre se modifica cuando tenés contextos inflacionarios muy altos. Claro. Existieron 9 modificaciones a la coparticipación desde que se creó en 1933. Antes se coparticipaban impuestos entre 8 provincias porque el resto eran territorios nacionales. Estamos haciendo un poco de historia porque ni siquiera nosotros lo llegamos a ver. El único territorio nacional que nosotros vivimos creo que fue Tierra del Fuego. Territorio Nacional de la Tierra del Fuego y la Atlántico Sur, claro. Antes La Pampa era el territorio nacional de Eva Perón, después tuviste territorio nacional Juan Domingo Perón y tuviste más territorios nacionales por todo el país. Chaco era un territorio nacional. Entonces, por ejemplo, estamos dando ejemplos para que quede claro. Provincias eran Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, la ciudad capital federal. Y te digo más, creo que si mal no me acuerdo, Chubut y Santa Cruz también eran territorios nacionales. Entonces te quedaron muy pocos. Salta te quedó como provincia, Santiago del Estero te quedaba como provincia, si mal no recuerdo. Claro. Se repartió entre 8 y ahora la coparticipación se tiene que repartir entre 24. Ahí, Fabi, para cerrar, y vamos a seguir con este tema porque es sumamente interesante, nadie lo trata y me parece que es muy importante entender esto. Para cerrar, A ver, ¿en qué vamos a decir momento, algo. Fabi, en qué momento se puede hacer? Sí. ¿En qué momento de la economía se puede hacer? ¿Se puede hacer en una economía en recesión? ¿Se puede hacer una economía cuando la macroeconomía está nivelada? Hoy es un buen momento para plantear este tema. ¿En todo momento se puede hacer esta forma de distribución nueva? Lo tenés que hacer cuando la recaudación está creciendo. Bien. O sea, cuando no hay recesión. Claro. Hoy estás en un periodo de recesión con depresión económica cruzándose, y cuando llegues al fondo de esto o cuando empiece una forma de salida, recién ahí podés implementarlo. Bien. ¿Por qué? Porque la nación hoy, el original de esta coparticipación era 66-34. Después de todo esto era 76-24. Después de lo que estamos pasando va a ser 82-18. Claro. O sea que se desvirtúa con los niveles inflacionarios y los tipos de cambio y con devaluaciones, se desvirtúa la recaudación. Hay que ir a un esquema nuevo porque inclusive lo dice la Constitución Nacional. Claro, Para vos eliminar la coparticipación tenés que reformar la Constitución, lo cual el que te dice otra cosa es plenamente mentiroso. Claro, reformar la Constitución lleva también mucho trabajo parlamentario. Fabi, vamos a seguir desandando un poco tu libro. Gracias por estar con nosotros.